Sean bienvenidos a este lugar. Hechos capítulo 13, versículo 36. Vamos a compartir una temática que es ensancha tu influencia. Este año, la palabra con la que Dios nos ha entregado es ensancha el sitio de tu tienda. Así que esta noche quiero compartir un mensaje que he titulado ensancha tu influencia. Si usted puede tomar nota, con toda seguridad se retiene más una hoja, un pequeño lápiz que una buena memoria. Aunque usted tenga muy buena memoria, es bueno que anote. El ejercicio de leer, de escribir, ayuda mucho. Así que Hechos capítulo 13, versículo 36 dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Otra vez vamos a leer el pasaje. Porque a la verdad David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Subrayo, resalte la palabra allí, sirvió a su generación. El 28 de agosto, mis amados, ustedes en cultura general lo han estudiado. En 1963, bajo un cielo casi sin nubes, 250,000 personas se acercaron al monumento Lincoln en Washington. Así que la quinta parte de las personas que allí se acercaron eran blancas. En ese lugar todos llegaron para manifestarse por trabajos y libertad. La lista de oradores que estaba ese día en ese lugar daba detalles de líderes laborales como Walter Reuther, miembro del clero. Habían personas muy prominentes como otros como Sidney Poitier, que estaban allí cerca en el podium dando presencia a lo que iba a ocurrir en ese lugar. Ese día había un joven conferencista en ese lugar, un joven que tenía un liderazgo innato, un joven que estaba haciendo una revolución por la defensa de los derechos civiles de los norteamericanos, pero también de las personas que tenían piel de color diferente. Este hombre es el doctor Martin Luther King. Él había preparado originalmente una recitación breve, un tanto formal, de los sufrimientos de los afroamericanos que intentaban realizar una libertad en una sociedad que estaba encadenada por la discriminación. Estaba a punto de sentarse Martin Luther King cuando una cantante muy conocida de la época, una cantante de gospel llamada Mahalia Jackson, gritó fuertemente y le dijo: Martin, cuéntales de tu sueño, por favor, cuéntales de tus sueños. Así que esta mujer lo animó con gritos frente a la audiencia. Así que Martin Luther King se basó en algunos de los discursos anteriores, y el resultado que tuvo Martin Luther King fue que este discurso se basó hasta el día de hoy, o el resultado es que se convirtió en la declaración histórica de los derechos civiles en Estados Unidos. Un sueño que miles de personas tenían. Un sueño de que todas las razas, los orígenes de colores se tuvieran que mezclar aceptándose como personas. Así que ese día Martin Luther King expresaba frente a 250,000 personas. No había convocatoria de redes sociales, no hubo convocatoria por el Instagram, no hubo convocatoria por el YouTube, pero 250,000 gentes se agolparon para escuchar un precioso discurso que hasta hoy hace eco en la sociedad. Tengo el sueño de que mis 4 hijos un día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. I have a dream. Yo tengo un sueño. Este hombre comenzó de manera apasionada a transmitir un sueño que terminó impactando completamente la sociedad. Este hombre fue una influencia positiva
en los Estados Unidos. Este joven cristiano, pastor en el sur de una de las iglesias bautistas, Martin Luther King, fue una influencia que él pudo expandirla en su época. Hay influencias positivas y hay influencias negativas. Hay gente que cuando está a nuestro lado nos inspira, nos motiva, nos moviliza, nos incomoda, nos confronta, pero al final del día es una influencia positiva. Así como hay influencias positivas, hay influencias negativas. Las influencias negativas, en vez de apalancar o de avanzar, te extraen, te absorben y, como alguien lo menciona, te vampirizan o te roban la energía, te chupan la sangre. Pero hay gente que trae ese pesimismo o esa influencia negativa que logra corroer, corromper, influenciar al camino torcido. Un ejemplo de esto fue un hombre que fue conocido en Alemania, que hasta el día de hoy muchos siguen siguiendo los pasos de este hombre. Un señor no muy alto, un poco bajito, trató de organizar su bigote en el centro, dentro de lo que él pensaba que iba a generar una influencia sobre los hombres de clase menor. Todos se cortaron el bigote como este hombre, que ¿cómo se llamaba él? Adolfo. Este hombre generó una influencia negativa y comenzó a traer en la juventud de su generación, en la imagen que viene a continuación, una multitud de jóvenes acudían para escucharlo. Miles de personas creían en el planteamiento del nuevo hombre o del hombre superior. El hombre alto, de tez blanca, acuerpado y de espaldas anchas. Era una raza pura, una raza genuina que él trataba de implantar. Lo más terrible es que él era bajito, con un bigote, pero trató de crear en las personas esto. Se habla de Adolfo Hitler que su odio primario eran los judíos. Así que los judíos fueron el objeto de su ira, fueron el objeto de su odio, y transportaban miles de hombres en vagones de tren. Los amontonaba como animales, los amontonaba no como personas, ni como animales, porque ni a los animales se tratan de esa manera. Así que en esta foto usted ve miles de personas a continuación cargadas en unos trenes. Imagínate el calor. Los metían allí porque simplemente servían para ser esclavos y posteriormente torturados. Una de las fotos que se registra en los anales históricos es como a los trenes tenían que tratar de rociarles agua, que lo vamos a ver a continuación, a causa del calor. Judíos morían en estos trenes, morían en estos vagones asfixiados por esta presión de personas que había en el lugar. A él no le importaba los judíos, a él no le importaba la raza hebrea. Él detestaba a los judíos porque planteaba un nuevo modelo de hombre. Se narra hasta el día de hoy, y evidencia fotográfica hay, que los judíos eran desnudados. Se les quitaba la ropa, se les avergonzaba, se les rebajaba su dignidad de personas y se les llevaba a estados deplorables aguantando hambre. Eran esclavos. También se conocen los llamados hornos crematorios. A los hombres les decían que iban a entrar a un lugar, o a las mujeres, y lo único que veían era que luego salía humo, y ese humo era que él los quemaba en ese lugar. Pero un hombre se atravesó en el camino. Yo sé que a continuación no sé si está la imagen. Es él, correcto. Este hombre, Dios lo usó siendo un impío. Siendo un hombre que no tenía el temor a Dios, él comenzó a tener compasión por los judíos. Children, apellido Children. Este hombre comenzó a organizar de manera, ¿cómo lo decimos?, de tráfico. Comenzó a traficar judíos, ayudarles a escapar del horror de Adolf Hitler. Él se podía sentar con un hombre perverso que era el que comandaba las tropas de Adolfo Hitler, llamado Ralph. Él se sentaba con él y decían que este hombre que está en la pantalla, este hombre podría hablar con el mismo diablo y con los mismos ángeles. Era lo que expresaban. Porque cuando estaba con Ralph,
no trataba de mostrar que amaba a los judíos, pero en el fondo él sí los amaba. Este hombre generó una bendición para los judíos y salvó a cientos de hombres. Él los llevaba para trabajar en su fábrica, pero cuando los llevaba a trabajar a la fábrica era la excusa para él alimentarlos. Se dice que en una ocasión, cuando llegaron a una de las fábricas de él, todos estaban temblando porque decían: ¿ahora qué sigue? Y en ese momento le dijo: señores, prepárense porque les tengo una sopa caliente. Ese día los judíos amaban a este hombre. Un día que usted y yo vayamos a Israel, un día que hagamos un tour, la iglesia en Medio Oriente, vamos a acercarnos a una lista que se conoce como la lista de Children. Este hombre ayudó a cientos de hombres a escapar, y esos nombres de cada niño, de cada adulto, quedó consignado en un mural en Israel. Los judíos le hicieron un pedestal, un honor, un recordatorio de generación en generación, que alguien les huyó a huir de los horrores del régimen alemán. Pero también hay un hombre que va a aparecer ahora en pantalla. Él se llama Nicholas Winton, el hombre que fue conocido como el Children británico, por haber salvado a cientos de niños judíos en Praga antes de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él murió en el 2015, y según el anuncio de su familia en una de las publicaciones que se hace. Pero dice la historia, no vamos a poner el video, un video corto, pero yo les voy a contar. Dice la historia que su esposa encontró un día en el ático, o en el cuarto útil lo llamaríamos nosotros, encontró un libro con unas líneas largas con el nombre de una persona, el apellido y una foto. Esa era la lista que Winston iba haciendo a todos los niños que él salvó también del horror nazi. Así que la esposa entregó ese libro a un periodista. El periodista contactó a todos esos niños que hoy ya eran hombres de 80 años, 70 años, 60 años. Lo invitaron en una entrevista famosa de televisión, como estar hoy sentados aquí en medio de una audiencia, pero usted ignorando que el que está a la derecha y a la izquierda fue el que usted ayudó cuando era un niño pequeño. Así que en un momento le dijeron a Winston: mira a la derecha, mira a la izquierda. Estos son los niños que tú usaste cuando ellos estaban pequeños para huir de los horrores de la guerra o de la opresión alemana. Debemos nosotros hoy que recordar que Dios llama a la iglesia a ensanchar su influencia. Así como David sirvió a su propia generación, que fue el versículo con el que iniciamos, nosotros fuimos llamados por Dios para ensanchar la influencia y para hacer bendición. La Biblia nos llama a la luz del mundo. La Biblia nos llama a la sal de la tierra. Y la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, entonces ¿cómo ha de ser salada la tierra? Así que la iglesia es la respuesta de Dios, y dejemos de estar esperando mejores tiempos. Hay gente que dice: vienen mejores tiempos. No esperemos los mejores tiempos, provoquemos los mejores tiempos, porque Dios nos ha llamado para esta generación por una razón divina. Tú no naciste en 1550. Por una razón divina, tú no naciste en el siglo pasado. Por una razón de destino, de propósito, tú y yo nacimos en esta generación. Deja de pensar que vendrá un mejor tiempo para servir a Dios. Hoy es el día de ensanchar nuestra influencia en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que esta palabra, que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartírsela, algo inspire en nuestras vidas para ensanchar nuestra influencia. Hay un escritor, pastor y empresario muy conocido. En el 2015, creo yo, estaba con mi esposa, 2015-2014, en una habitación donde fuimos en representación de una de las cadenas de comunicación de los Estados Unidos. Vinimos representando a CBC La Voz y a la Nueva FM. Y tuvimos el privilegio de estar junto a este hombre que se llama Myles Munroe. Y este hombre, que escribió uno de los libros que habla acerca de la visión,
o del poder de la visión, el poder de los sueños, él expresa una frase en su libro que dice: usted fue hecho para hacer algo que te va a hacer inolvidable. Tú naciste para algo que el mundo no podrá ignorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no lo estoy diciendo exagerado, mundo a nivel global, pero el mundo es la gente que te rodea, el mundo es la familia, la empresa, la iglesia que Dios, en la que Él te plantó. Tú fuiste hecho para hacer algo que nadie va a poder ignorar. Tú fuiste creado para hacer algo inolvidable. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo quiere ser usted recordado cuando no esté en esta tierra? ¿Cómo quiere que la gente se exprese de usted? ¿Y cuál fue el impacto que usted generó en el círculo que está? Hoy, lamentablemente, la gente detesta a este hombre que le quitó la vida a su madre y a su propio hermano. Esta mañana publicaban un video en una de las cadenas de televisión y de Instagram, donde su propio hermano le decía: aquí él viene a acompañarme hoy. Y vienen grandes sorpresas, pero vaya sorpresas que tenía ahí con el hermano. ¿Quién quiere recordar de manera grata a un hombre que mata a su propia madre? ¿Quién quiere recordar a un hombre que por envidia terminó con la vida, la ilusión de su propio hermano? Así que fuimos llamados para hacer algo inolvidable de manera positiva. Este hombre, Adolf Hitler, hoy se recuerda no como un hombre de bendición y de liderazgo, de influencia positiva, sino como un homicida, como un hombre que generó genocidios en su generación. ¿Cómo quieres tú ser recordado el día que no estés? ¿Cómo quieres que la gente hable de ti? Hay gente en los hogares que la familia dice: gracias a Dios su papá se fue de la casa, porque no traía bendición, traía mala vibra. Su papá era un problema en la casa. Así que el cristiano fue llamado a expandir su influencia. Pero tenemos que hablar de influencia y de visión de reino. No solo es tener influencia a la manera personal, sino la influencia con la visión del reino, porque nosotros pertenecemos a un reino inconmovible. Gracias por su amén. Usted y yo hacemos parte de un reino superior. ¿Sí? ¿Cuántos hacen parte de ese reino? Tenemos un rey, se llama Jesucristo, y el rey tiene un reino, y usted y yo hacemos parte del reino o del reinado del Padre. Lucas 6:39 dice: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos se van para el mismo hueco. Así que es influencia con visión de reino, y necesitamos que el Señor traiga eso a la iglesia. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Se necesita visión para tener claridad. Fue la visión la que ayudó a que los hermanos Reed pudieran ir y creer que se podía llevar las aeronaves, o que a través de un invento el hombre se podría transportar en los aires. Fue la visión de la luz la que movilizó a Thomas Edison para que creyese que los bombillos, o eso que él tenía en mente de generar luz, serviría. Más de 2000 inventos, más de 2000 intentos, hizo que un día llegase a la creación de la luz. Lo que motivó a este hombre para que creara el foco fue la visión, el empuje, la constancia, la mentalidad de expansión. La computadora de escritorio motivó a Steve Jobs para que él inventara ese computador portátil, ese computador personal que usted hoy, con la idea de él, lo tiene en su casa, lo lleva al trabajo, lo lleva a la oficina. Fue la visión de darle a cada persona un sistema accesible, fácil, amigable, lo que inspiró a Bill Gates, el generar los softwares que hoy manejamos. Así que es necesario definitivamente la visión en la vida de una persona, para su vida, su matrimonio, su negocio, lo que hace. Pero la iglesia también necesita norte. Cuando una iglesia no tiene visión y no tiene norte, se pierde en el camino. Entonces la visión no solo es para el trabajo, la visión no solo es para la empresa. Debe de haber una visión clara en el servicio del reino de Dios. Amén. Así que la visión la necesitamos.
Se hace necesario para conocerla, una visión clara del reino, conocerla y correr con ella. Dios, cada cosa que creó, Dios le hizo un propósito. Así como la silla en la que usted está sentada, un día alguien la diseñó y le puso un propósito. Y yo no he visto a nadie venir a cocinar en esa silla. Yo no he visto, no falta quién, ¿cierto? Pero yo no he visto a nadie que coja esa silla para hacer otra cosa más que sentarse. Porque el propósito de esa silla es sentarse. Asimismo, Dios creó un propósito para que cada uno de nosotros lo cumplamos. En Mateo 5:16 dice que ese propósito es manifestar la luz de Cristo en nosotros. Entonces allí seguimos hablando de expansión de influencia. Que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Cuando yo extiendo la vida de Cristo en mí, la imagen de Cristo en mí, yo estoy extendiendo influencia en esta tierra. Entonces usted y yo somos extensivos de la imagen del Padre en la tierra. Usted y yo extendemos la influencia del reino de la gente que nos rodea. ¿Cuántos dicen amén? Yo de usted estaría emocionado, diría amén, gloria a Dios. Algo. ¿Será que sí somos influencia cuando lo juntamos con los que no conocen de Dios? La iglesia primitiva los llamaban los que trastornaban el mundo. Ahora muchos cristianos les dicen los trastornados por el mundo. O sea, cuando veían la iglesia primitiva decía, ahí vienen los que trastornan el mundo. Ahora los cristianos, no todos, pero algunos los ven y dicen, ahí vienen los trastornados por el mundo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Somos qué? Hechura de Dios. Y la palabra hechura es la misma palabra poema. Usted y yo somos poema de Dios. Usted y yo somos el poema expresado de Dios en esta tierra para ensanchar la influencia del reino en esta tierra. Amén. Amén. Usted y yo somos la expresión del Padre. Así que, ¿cómo extendemos esa influencia? Así que usted y yo, mi amadito, mi amada, mi hermana, mi amigo, joven, usted y yo, que estamos en Cristo, tenemos unas cosas en común. Número uno, tenemos un Dios que nos escogió. El mismo Dios que me escogió a mí es el mismo Dios que lo escogió a usted. ¿Sí o no? Es el mismo Dios. Hay gente que dice, ay, pero si Dios me usara así. No. Es que el mismo Dios que me escogió a mí, lo escogió a usted. Eso es en común. Tenemos en común que Cristo nos redimió y nos santificó. ¿Y usted por qué está hablando de esto? Porque le quiero hablar acerca de expandir influencia. Y para expandir influencia tenemos que entender en qué círculo nos movemos. Y en ese círculo es lo común que tenemos en el reino del Padre. Así que Él nos escogió, Cristo nos redimió y nos santificó. Cristo murió por todos los que estamos aquí, ¿sí o no? Cristo derramó su sangre por usted, ¿sí o no? Entonces yo no me puedo creer más que usted. Porque la misma sangre que me limpia de mis pecados es la mismita sangre que la limpia a usted. La misma sangre que te lavó de ti del pasado es la misma sangre para todos. Así que tenemos en común el mismo Cristo. Tenemos en común el mismo Rey y el mismo Padre. Porque Él es Rey y es Padre. Es Rey porque Él es el Adonai, Él es el que manda. Y es Padre porque Él es el Abba. Él es el que podemos llamar por el Espíritu Abba Padre. Así que usted y yo tenemos el mismo Padre. Usted y yo pertenecemos al mismo reino. Usted y yo extendemos los intereses del Rey, extendemos sus propósitos eternos. Por eso somos llamados a extender la influencia espiritual. Amén. ¿Cuáles son los intereses de los que estamos acá? Extender el reino, ¿sí o no? Extender la palabra, ¿cierto? Por eso en una ocasión a Jesús le dijeron, venga, es que al otro lado hay gente que está bautizando y que está predicando. Y Jesús dijo, el que no está en contra de mí, está conmigo. El que no está en contra del reino, es parte del reino. Ayer estaba hablando con un amigo que fue a la casa, me hizo un arreglo en la casa, tenía un tubo que me estaba dañando la cocina, se me estaba filtrando el agua. Y ese hombre me decía, es que estaba en un lugar, estábamos orando
Y terminamos orando por unas personas que estaban en el lugar. Y alguien me regañó y me dijo que yo no podía orar por esas personas porque no estaba autorizado. No, todos pertenecemos al mismo reino y servimos al mismo rey y extendemos los intereses del rey y los intereses del reino. Por eso somos llamados a extender influencia espiritual. Nosotros a través de la Constitución, ¿cuál es la Constitución? La palabra de Dios. Trabajamos en cuerpo para llevar la palabra. Usted y yo nos une un mismo propósito. A usted y a mí estamos unidos en espera de que Cristo viene por segunda vez. ¿Cierto que tenemos muchas cosas en común? Todas. Ahora la visión del rey es que la iglesia la dé a conocer. Ahorita alguien me decía, a mí no me gusta encerrarme, a mí me gusta ir a evangelizar. Yo soy de los que me gusta hablarle de Cristo y llevarlo al redil, porque esa persona entiende la importancia de dar a conocer al mundo la influencia del poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. En Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Los muchos colores de Dios son dados a conocer por las obras que manifestamos. Si yo manifiesto las tinieblas, no estoy manifestando la sabiduría de Dios. Cuando la iglesia manifiesta la luz de Cristo, está manifestando la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 2:14 dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un grato perfume. La vida de Cristo en nosotros se esparce como un delicioso perfume. ¿Alguna vez usted vio a alguien que llegaba y usted decía: ay, cómo huele de rico? Ese es un delicioso perfume. Llegó usted a un lugar y alguien dijo: viene Esteban, viene Carlos, viene María. Ay, es que, ay, tiene una loción tan rica. Como usted también dice: ¡fo! Ahí viene Julián. ¡Fo! Se siente el olor que tiene tan horrible, el golpe de ala. Así que la sabiduría de Dios en nosotros es como un perfume. La pregunta que hoy nos hace el Señor es: ¿estamos generando influencia del conocimiento de Cristo? ¿Estamos nosotros llevando la expansión de la influencia de Cristo en nosotros? La otra pregunta es: ¿qué tipo de influencia tú estás ejercitando en alguien? ¿Qué tipo de influencia, negativa o positiva? Yo creo que Dios está levantando la iglesia para hacer influencia por él. Usted ya me ha escuchado esto mucho y quizá ya es música en sus oídos, pero Dios está levantando la iglesia para hacer influencia, para el mover del más grande avivamiento del último tiempo. Estamos entrando en la temporada que jamás, nunca haya vivido la iglesia sobre la tierra. Es el mayor avivamiento. Dios va a levantar gente en todas las naciones de la tierra. Dios está levantando gente que está escuchando la voz del Padre y está ensanchando la influencia que ya está en Él, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Viene tiempo de derramar del Espíritu Santo como nunca lo hemos visto. Gracias por su entusiasmo. Gracias por creer usted eso. Esto es más o menos como decirle: te acabas de ganar $3 millones. Yo no me imagino donde yo le diga: te acabas de ganar $3 millones. Y usted ya, ¿cómo está el dólar? A 4,000. 4,000. No, está a 4,100. Bueno, ciérralo en 4,000. Entonces 4 por 3, 12,000 millones de pesos. ¿A quién le caerían bien 12,000 millones de pesos esta noche?
Déjeme quieto. Lo mismo ocurre cuando yo le doy una buena noticia y le digo: la tierra está pronta a vivir el avivamiento más grande que jamás se haya vivido. Por eso fuimos llamados para expandir la influencia. La iglesia tiene que ser influencia en Medellín este año de manera acelerada, de manera incrementada. ¿Cuántos dicen amén? Ajá, ¿sí o no? 12,000 millones, ojo pues. La influencia es como la levadura, dijo Jesús. Jesús dijo que la influencia es como la levadura, pero lo hizo en la antítesis de la levadura de los fariseos, que es negativa. Y en la antítesis Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que fue todo leudado. Atención a esto. Atención a esta parte. Lo escondió en 3 medidas de harina. ¿Quién dice esto? Es Jesús. Lo más seguro es que Jesús vio a su mamá hacer mucho pan. Claro, porque ella cocinaba. Y él vivió en la casa hasta los 30 años. Lo crucificaron. ¿A qué edad tenía Jesús cuando lo crucificaron? No, entonces vivió más, ¿sí o no? Y tenía amigos, tenía amigas. Le gustaba irse mucho para Betsaida. Le encantaba estar por allá con Lázaro, con Marta, con María. ¿Sí recuerdan? Entonces, 3 porciones de harina, pero la expresión es: lo escondió en la harina. La levadura es un hongo pequeño, pero cuando se mete en la harina, ahí queda mezclado. Los que hacen pan cogen la masa y le meten levadura. Luego se coge un plástico y se tapa la harina. Y al momento usted va y la harina está inflada por la influencia de la levadura. Los panaderos son como magos: esconden la levadura, quitan el plástico. Wow, recontra hiper pan. Pero el secreto está en la levadura. Así que Jesús dijo que la influencia del reino es como la mujer que esconde esconde levadura en 3 medidas de harina. Porque la harina, siendo una porción, termina siendo más grande a causa de la levadura. Por eso la iglesia es la levadura en la sociedad. Por eso la iglesia, aunque parece desapercibida y pequeña, genera movimiento y expansión donde llega. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia es como la levadura de Cristo. Este año hay que hacer influencia en el arte, en la educación, en la ciencia, en el gobierno, en la religión, en la casa, en la iglesia, en el grupo Conexión. Y tenemos que llevar esa fe y esa fidelidad al Señor para que nos lleve a expandir la influencia. Porque la fe y la fidelidad nos lleva a crecer. Termino con esto. Dios se le apareció a Abraham en visión y le dijo: no temas, porque yo te protegeré y soy tu recompensa. Y él le dijo: te voy a dar una herencia y te la voy a dar tan grande, en Génesis 15 versículo 5, que le dice que va a ser como las estrellas del cielo, son incontables. Pero luego dice la escritura en Génesis 17 verso 17, que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, y yo haré pacto contigo por medio del cual te garantizo una descendencia incontable. Dios nos llama a servir a Dios con fidelidad, y si servimos a Dios con fidelidad, Dios va a expandir nuestra influencia. Gálatas 6:9 dice: no se canse de hacer el bien, no se canse de hacer influencia donde Dios lo puso. Este año nosotros vamos a ¿qué? A ensanchar nuestra influencia. Vamos a ensanchar, vamos a llevar la levadura de Cristo en nuestro corazón. Vamos a sembrar la palabra, vamos a predicar a tiempo y a destiempo. No le dé temor que Dios pueda usar su vida, porque este año Dios va a hacer cosas maravillosas con usted. Amén. 13,000 millones. Si responden mejor, Dios este año va a hacer cosas mejores contigo.
Dios quiere este año gente que ya le crea al Señor. Ya ha pasado mucho tiempo dudando si sí o si no. Este es el tiempo de arrebatar la bendición. Este es el tiempo de creer por más. Este es el tiempo de decir: yo sé que mi Dios reina, Dios está conmigo y Él me ha llamado a expandir y a ensanchar la influencia. Póngase sobre sus pies. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya.